Yo mandé pedir intervenir todos los emails de todos los empleados de su departamento y esos mensajes demuestran que su asistente Inés fue la que robó esos bocetos por una gran suma de dinero. Ella es la musa de mi inspiración, Beatriz Rincón, la mujer más real que conozco. Armando. No, vete a donde vas, dices estoy de momento, todos quieren estar contigo. Se terminó. Armando se fue. Vamos a darnos una oportunidad. Vamos a hacer como que nada de esto pasó. Como si somos novios de nuevo. No te hagas esto. Marcela, yo te quiero con el alma. Ahí está. Pero ¿Me no te quieres? amo. Esa es la verdad. Amo a Betty y eso no va a cambiar nunca. Te odio. Y odio a esa mujer. Me di cuenta que lo amo con todo lo que soy. Soy una tonta. Me quiero morir. ¿Que te quieres morir? Sí, me quiero morir. Ya no quiero sentir esto. Ok, ven conmigo. Te voy a ayudar. Señor Smith, Inés lleva trabajando conmigo muchísimos años y es como si fuera mi madre. Ella no fue. Pero tienen las pruebas en sus manos. Ahí están las copias de mensajes que Inés mandó a varios posibles compradores. Varios que demuestran que ella lo había hecho anteriormente. Incluso menciona que esa información cuesta lo mismo que la vez anterior. No, perdóname, pero Inés no fue. Entonces, ¿cómo explica eso? Esto ya se está poniendo muy peligroso, Romina. ¿Inés te cayó? Me parece que no. Van a parar de hacer preguntas. Ay, no sé qué hacer. No tenemos que deshacer de ella. ¿Que te volviste loca? No, es peligrosa. Puede acabar con todos nuestros planes. Pensalo. ¿Ya lo sabe Roberto? No. Yo quería hablar con usted primero. Y se lo agradezco, señor Smith. Le voy a pedir un favor. No le diga nada a Roberto y tampoco a Inesita. Yo necesito averiguar unas cosas. Bueno, pero yo tengo la obligación de comunicar cuando hay un problema grave. Bueno, le voy a suplicar que por favor me dé unos días. Esto es muy grave. No nos podemos equivocar. Le puedo dar solo un día. Oye, compadre, ¿dónde crees que le pueda yo comprar un regalo a Sofía? No sé. Es que quiero agradecerle a mi mujer sus atenciones. ¿Vieras qué cariñosa se ha vuelto conmigo últimamente? Yo creo que el accidente nos ha unido mucho más. Qué bárbara. Se la pasa dándome besitos esta muchacha. Nos queremos más que cuando éramos novios, imagínate. Ah, de eso sí te acuerdas. Bueno, por lo que me platica ella, claro, y lo que me dicen los niños, y luego me encuentro ahí unas fotos. Pues por ahí me ando haciendo una idea. ¿Qué no le dices a Sofía que te cuente lo que ha pasado los últimos meses, a ver si así recuperas la memoria? No, sí, ya me ha estado platicando cosas. Lo que pasa es que, bueno, desde luego estamos casados ya desde hace tantos años. Es lógico que la convivencia pues, se vaya desgastando, ¿no? Pero estamos ahorita en una etapa tan bonita, compadre. Ay, pues felicidades, qué buen marido eres, ¿eh? ¿Te cuento un secreto? Le voy a decir a Sofía que renovemos nuestros votos matrimoniales. Sí, para hacer una fiesta como que nos estamos casando otra vez y toda la cosa. ¿Qué te parece, compadre? Ay, sí. Ya me imagino la carota que van a poner los hermanos de Sandra cuando les digamos que somos novios, ¿no? Y deja tú, el papá. Mira, mi Jovas, ahí mismo me van a sacar el esqueleto hueso por hueso. No va a pasar absolutamente nada.
Ah, no va a pasar nada. A ver, ¿por qué crees que Sandra ha tenido que rechazar a todos sus pretendientes? No, hasta uno le pusieron un collarín porque le dieron unos gomazos. Pues si tienen la manita medio pesada. ¿Pero qué pasó, carnal? Pero es que tienes que entrar en la onda. Tienes que montarte en la patineta. Piensa, Sandrita ya está en edad para merecer. Tiene que casarse. No le pueden estar espantando todos los galanes de esa forma porque entonces, ¿qué? Nunca la van a ver caminando vestida de blanco hacia el altar. Además, piensa, ella no te arriesgaría si no estuviera pensando en algo formal contigo. Ah, canijo. O sea, ¿estás diciendo que está aprovechando para ponerme el lazo así como va, sin agarrar aire? Afirmativo y sin lugar a duda, mi querido Rambo de barrio. Lo que pasa es que tú eres como de reacción lenta, ¿no? En cambio yo, mírame nomás, ya estoy listo para enviar mi traje a la tintorería porque me imagino que necesitas un padrino elegante como este pecho. ¡Oh, oh! A ver, mi Jovas, ¿por qué tanta confianza, No estés diciendo groserías. A mí todavía no me llega mi hora cero. Yo todavía tengo que estar ahí en un estado de soltería hasta que la naturaleza decida activar mi reloj biológico. Reloj. Sinceras, ¿no te das cuenta que tú ya no eres dueño de tu vida? Aquí la que toma las decisiones es Sandra, la de los pantalones. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Estar el día y la hora indicada, lo que te digan. That's it. ¿Y si no me da mi regalada gana? Oh, pues si no te da la regalada gana, tendrás que acostumbrarte a vivir sin dientes y con la nariz para adentro, porque los hermanos de Sandra te van a dejar como guacamole en totopo. Increíble, Hugo. Me cuesta mucho trabajo pensar que Inesita hizo algo así. Imagínate a mí. Imagínate cómo tengo mi corazón. Pero Smith me enseñó los mails de Inesita y las pruebas son contundentes. De verdad, la culpan a ella. ¿Y qué va a pasar con ella? Pues viene un proceso muy largo. Depende de muchas personas, pero... Ay, Fabi, el futuro de Inés está muy feo. Inés ha sido invaluable para ti. Yo creo que hay que pensar en su edad, ¿no? Ya es una señora grande y pienso que con despedirla es más que suficiente. Todavía falta investigar más. ¿Investigar qué? Pues, al parecer, Inés no hizo esto sola. Todo parece indicar que tiene un cómplice y ese cómplice trabaja aquí. ¿Cómo lo saben? Ay, Fabi, porque la gente que se dedica a esto es profesional, porque tienen la dirección del mail, porque tienen los datos del servidor, porque tienen el IP. Parece que hay un cómplice. No lo hizo sola. ¿Tú me amas? Por supuesto que te amo. Entonces, ya, confía en mí. ¿Quieres casarte conmigo? Marcela, yo te quiero con el alma. Ahí está. Pero ¿Me no te quieres? amo. Esa es la verdad. Amo a Betty y eso no va a cambiar nunca. Te odio. Te odio, Beatriz, te odio. Eso estuvo genial. Esa es la palabra, genial. ¿Lo ves? Te lo dije. Hay cosas en la vida muy bonitas y emocionantes por las que vale la pena vivir. ¿Y ahora qué? ¿Te quieres morir? ¿Quieres seguir llorando? No, tengo ganas de repetirlo una y otra vez y de tener experiencias como esas, así de emocionantes. Entonces, ¿qué? ¿Te ha gustado, Vale, sí, que me ha encantado, hostia. Es que fue muy liberador. Como que todo lo gris y lo triste de mi vida se fue. Y es que tú lo transformas. Eres diferente, haces magia. No me lo digas mucho que me lo voy a creer, Es que es verdad. Oye, se me ha abierto un hambre. ¿Por qué no nos tomamos una parrillada argentina?
Sí, ¿Sí? me encanta. Entonces voy a llamar a Catalina para que venga con nosotros para celebrar que todo ha salido bien. Great. También quería agradecerte por la experiencia que ha sido trabajar contigo y con Catalina. De lo mejor de mi vida. Pero no tiene por qué terminar. Betty, esta no es la única tienda que yo voy a ir en Estados Unidos. Te voy a necesitar. Ahora, en serio, ¿tú qué tienes que hacer en New York? ¿Por qué no te vienes aquí, a mi casa? ¿Te quedas conmigo? Como invitada. A ver, ¿quién sabe si tu vida no está en New York y está aquí? Mandaron de Europa estas muestras a ver si hay alguna tela que te guste. Déjalas ahí. ¿Ahí? ¿Pasó algo malo? Siéntate. No pasó algo malo. Y nunca voy a permitir que pase algo malo. Ay, Hugo, no me asustes. ¿Qué tienes? Que te quiero. Y que me encanta que estés en mi vida. Y que tú eres más importante que mi mamá. Y créeme que si no estuvieras, yo estaría completamente solo. Ay, pero ¿por qué estás así, mi niño? A ver, platícame. Porque te adoro. Todo salió mal. ¿Qué pasó? La gente de B&M ya está investigando y saben que hay alguien más en el asunto del anónimo. Tienen las direcciones IP y seguramente van a dar con nosotros. Te lo dije. Te lo dije, no me quisiste hacer caso. Te dejaste llevar. Y ahora vamos a pagar por las consecuencias. Ay, Dios mío, cállate un segundo, no me dejas pensar. ¿Ok? ¿Pensar qué? ¿Ah? Se encuentran pruebas en contra de nosotros. Estamos hundidos. Bueno, quizá podemos negociar. Te vas a regresar a Argentina hoy mismo. Hoy mismo te regresas. ¡Ay, te odio! Te odio. Te odio, hermano. Te odio. Te odio. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.